Hola, hola, buenas noches. Vamos a comenzar a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a comenzar a hablar de un tema que se llama anorgasmia. Y para definir la anorgasmia, pues primero tenemos que comenzar eh, definiendo lo que es el orgasmo. Porque para las pacientes que decidieron compartir esta actividad el día de hoy, pues a veces es difícil inclusive definir lo que es el orgasmo. Entendemos el orgasmo como la culminación, el momento clímax durante la relación sexual, cuando posterior a un estímulo en el área genital, en el área femenina es específicamente sobre el área del clítoris, se obtiene una sensación de clímax, de relajación de la musculatura pélvica, que posteriormente se acompaña con liberación de la tensión y movimientos tónicos y consecutivos de la musculatura pélvica e inclusive del útero. Esto genera una sensación de bienestar bastante importante. Y la anorgasmia pasa a ser un tema bastante interesante porque múltiples estudios ya desde hace bastantes años, ya desde aproximadamente finales de los 70 se viene estudiando este tema de la anorgasmia con bastante énfasis. Algunos estudios han demostrado que en algunas poblaciones, desde el 5 hasta cerca de un 50%, siendo como un promedio entre un 35 y un 40%, las pacientes refieren que han tenido problemas para alcanzar el orgasmo durante sus relaciones sexuales. Entonces, este número es bastante preocupante, ciertamente es un número bastante preocupante, porque entre un 30 y un 40% es un número significativo de la población. Entonces vamos a comenzar a definir lo que es la anorgasmia, ¿sí? La anorgasmia es la dificultad o la imposibilidad para alcanzar el orgasmo durante la relación sexual. Y la anorgasmia la podemos clasificar de varias formas. Primero tenemos una anorgasmia primaria, que son aquellas pacientes que nunca, jamás, en ninguna situación han alcanzado un orgasmo durante una relación sexual o fuera de una relación sexual mediante la automanipulación de sus genitales. Esto lo conocemos como anorgasmia primaria. Después de eso tenemos la siguiente clasificación es la anorgasmia secundaria. Esta anorgasmia secundaria, esta anorgasmia secundaria hace referencia a pacientes que ya han alcanzado el orgasmo durante algún momento de su vida, pero que por diversas situaciones, en un momento muy particular, ya no lo han vuelto a sentir o no tienen la capacidad de volverlo a alcanzar. Entonces, esto nos marca una primera brecha entre esta definición, entre lo que es la anorgasmia primaria y la anorgasmia secundaria. Lo primero que nosotros vamos a hacer cuando manejamos pacientes en nuestra consulta que tienen que consultan por esta característica, por esta patología, es clasificarlo. Se trata de una anorgasmia primaria, es decir, pacientes que nunca han alcanzado un orgasmo, o se trata de una anorgasmia de tipo secundario, que son pacientes que ya han alcanzado el orgasmo anteriormente, pero que en este momento no lo están haciendo por alguna situación que ya vamos a ir describiéndola más adelante. Aparte de eso, tenemos una anorgasmia situacional, en donde la paciente consulta por manifestando que durante la relación sexual tradicional, normal, con su pareja, tiene dificultades para alcanzar el orgasmo, pero que sí puede alcanzarlo cuando se da una situación en particular. Es decir, cuando hace solamente un tipo de acto sexual, o cuando está en un lugar en particular, o cuando está con una pareja en particular, pero de resto se le hace difícil o se le imposibilita alcanzar la relación sexual. Entonces, alcanzar el orgasmo durante la relación sexual. Entonces, digamos que esto nos permite esta clasificación básica, ¿verdad? Que es la anorgasmia primaria, las pacientes que nunca han alcanzado el orgasmo; la anorgasmia secundaria, las pacientes que ya lo alcanzaron alguna vez,
pero en este momento, por una situación que ya vamos a describir, tienen alguna dificultad. Y por último, la anorgasmia situacional, que son pacientes que son muy selectivas para poder alcanzar el orgasmo. Es decir, tienen que darse una serie de situaciones para que ellas puedan alcanzarlo, que se escapan fuera de las relaciones sexuales tradicionales con su pareja. La anorgasmia, junto con la disminución de la libido, y cabe destacar que la disminución de la libido es el motivo de consulta más frecuente en esta área de sexualidad femenina, y la sigue muy de cerca la anorgasmia, porque son sintomatologías que van muy juntas, ¿sí? Son sintomatologías que van muy juntas. A diferencia de la sexualidad en el hombre, que los mecanismos son más sencillos, los mecanismos que regulan la sexualidad femenina y la capacidad de alcanzar el orgasmo en la mujer son mucho más complejos, ¿sí? Son mucho más complejos. En eso sí decimos que los hombres somos más sencillos en ese tema. Pero la anorgasmia femenina está orientada por muchos más mecanismos, por lo tanto puede fallar en muchos más niveles, ¿sí? Puede fallar en muchos más niveles. Vamos a comenzar a hablar de alguno de esos niveles. Apenas está descrito que existe un 5%, es decir, de cada 100 pacientes que sufran anorgasmia, apenas 5 de esas pacientes van a estar condicionadas por una patología física, ¿sí? Por una patología física real, apenas un 5%. Mientras que un 95% de las pacientes van a estar condicionadas, o esa condición de anorgasmia, de dificultad para alcanzar el orgasmo, va a provenir de una alteración de tipo psicológica. Vamos a comenzar a hablar por el menos frecuente, por ese 5%. Existen patologías, primero existen enfermedades como por ejemplo el Parkinson, como por ejemplo la esclerosis múltiple, que son patologías sistémicas que me van a condicionar la posibilidad de alcanzar el orgasmo. También existen alteraciones que vamos a profundizarlas un poquito más adelante. Existen alteraciones en el tracto genital femenino, en el tracto genital inferior, que también me pudieran condicionar eso, como por ejemplo el vaginismo crónico, como por ejemplo las pacientes que se recuperan de una lesión amplia en sus genitales, como por ejemplo posterior a un parto, en los cuales se hizo una episiorrafia y hay una retracción de la cicatriz, o pacientes que tienen una patología cancerígena que fue resecada y que mecánicamente tiene una alteración en el piso pélvico. Aparte de esas alteraciones físicas, también vamos a tener los casos de las pacientes que usan fármacos, ¿sí? Hay una serie de fármacos que están descritos, que tienen una alteración, que van a alterar la sensibilidad de los genitales, y son fármacos bastante comunes. Entonces, de verdad, por eso vale la pena mencionarlos. Por ejemplo, están algunos antihistamínicos, entre los cuales podemos comentar la cetiricina y la levocetiricina, que son antihistamínicos que están asociados, su uso crónico, pacientes que son alérgicas de larga data y que están usando durante bastante tiempo la cetiricina o la levocetiricina, que van a interferir con la posibilidad de alcanzar el orgasmo. Y también existen otros medicamentos, como por ejemplo los recaptadores de serotonina, como por ejemplo la fluoxetina, que son más que todo medicamentos que se utilizan en el área de las depresiones, son antidepresivos, aunque tienen otros usos, vamos a estar claros, pero su efecto son recaptadores de la serotonina. Y la serotonina tiene una función en toda esta cascada, en este proceso complejo que tiene que ver con el orgasmo femenino. Entonces, fíjense cómo vamos desglosando las causas menos comunes, ¿verdad? Que son apenas el 5% de esta imposibilidad para alcanzar el orgasmo. Entonces estuvimos hablando de alteraciones en los genitales, traumatismo, resecciones quirúrgicas, estuvimos hablando de episiorrafias, alteraciones en las cicatrices, inclusive algunos prolapsos pueden producirlo también. Y los fármacos, siendo los más comunes los antihistamínicos y los recaptadores y los que tienen que ver con la serotonina, como por ejemplo la fluoxetina. Ahora bien, esos son los pequeños 5% de los casos de la anorgasmia. ¿Qué pasa con el otro 95%? Porque estas pacientes
no cursan con orgasmo si no tienen una alteración física real, porque entonces vienen a mi consulta, lo primero que yo le hago es un examen físico completo, y no hay ninguna alteración, no hay patologías endocrinas, porque hay otras patologías endocrinas que lo pueden producir, no hay patologías endocrinas, no hay alteraciones, no hay retracciones, estructuras morfológicas completamente conservadas, clítoris, capuchón del clítoris, genitales completamente normales. En este tema es donde trabajan más que todo los sexólogos y también los ginecólogos. Conversamos al respecto porque el 95% de los casos tienen que ver con alteraciones psicológicas de la paciente, ¿sí? No es que estén locas, ni mucho menos, no estoy diciendo eso. Lo que hace referencia a la literatura es que la incapacidad de alcanzar el orgasmo está relacionada con la forma, sobre todo, como fue criada esta paciente. Porque la gran mayoría de las mujeres, no estoy diciendo que sean todas, pero la gran mayoría de las mujeres fueron criadas, digamos, con tabús orientados hacia las relaciones sexuales. La sexualidad es mala, no te toques los genitales, no interactúes con tu pareja, todo lo que tiene que ver allá abajo es caca y le ponen nombres a eso. Más que todo tienen que ver con una serie de tradiciones culturales, ¿sí? Están más asociadas en algunos países por la interpretación de las relaciones a nivel cultural. Y este crecimiento, esta educación a nivel de la casa y a nivel cultural es lo que me va a lograr que la paciente no se concentre para alcanzar el orgasmo. Está demostrado una serie de diversos estudios que cuando la paciente está comenzando este estudio con los sexólogos, con esta dificultad para alcanzar el orgasmo, existe frecuentemente un exceso de concentración y una autoobservación propia durante la relación sexual. Es decir, la mujer durante la relación sexual está más pendiente de sí misma, qué pensará de mí, sobre todo un exceso de interpretación de su desempeño sexual, ¿sí? Porque entonces las damas están más pendientes de qué opina él de mí, estaré bonita, estaré arreglada, lo estaré haciendo bien. Entonces, en ese estar pendiente de lo que estoy haciendo bien, en ese estar pendiente de cómo me veo, de autoobservarme, entonces pierde la concentración y es cuando caemos en estos problemas. Característicamente, esto me genera una angustia. Está descrito una sensación de angustia y de exceso de autoobservación durante la relación sexual, y eso precisamente es lo que hace que se pierda la concentración durante la ejecución de la relación sexual. Ciertamente el órgano sexual más grande que tenemos todos es nuestra mente, ¿sí? Ese es el órgano sexual más grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ciertamente para muchos caballeros el integrar, para los hombres, el entrar a una relación sexual, la mayoría de los hombres simplemente están pendientes en su satisfacción propia, ¿sí? Cosa que suena algo egoísta, pero eso es lo que ha permitido que nuestra raza perdure, ¿sí? Eso es lo que permite que la raza se mantenga, que la humanidad se mantenga. Pero por el lado contrario, la mujer no está pendiente de su satisfacción, sino que está pendiente es qué pensará de mí, cómo me veo, lo estaré haciendo bien, estoy por buen camino, qué pensará de mí. Entonces, eso precisamente genera una serie de trabas que dificultan su autorrealización y la posibilidad de alcanzar el orgasmo. Existen otra serie de causas. Estas causas que le estoy explicando tienen que ver mucho con la anorgasmia primaria, ¿sí? Con la anorgasmia primaria. Es decir, pacientes que nunca han alcanzado el orgasmo. Cuando hablamos de anorgasmia secundaria, estamos haciendo referencia a pacientes que ya han alcanzado el orgasmo en alguna oportunidad, pero que por diversas razones no lo pueden alcanzar en este momento. Es cuestión de días, semanas, meses, años o inclusive periodos largos, ¿sí? Vamos a las causas. La primera, de nuevo, el culpable es el órgano sexual más grande que tenemos, que es la mente. Si existen pacientes que vienen de traumas familiares, de traumas sexuales, relaciones sexuales traumáticas, por ejemplo, violaciones, asociación de la sexualidad con cosas malas,
o con cosas malas que le pasaron en su vida, tanto sea en la infancia o ya después de haber iniciado su actividad sexual. Y entonces esto genera un grado de bloqueo que impide el alcanzar el orgasmo completamente o el clímax durante la relación sexual. No significa esto que la mujer no tenga la capacidad de interactuar sexualmente con su pareja. Sí lo hace y sí existe una estimulación y sí existe una fase de meseta, pero no se logra el pico durante la relación sexual, que es el clímax. Otra de las causas de la anorgasmia secundaria es muy típica en nuestra consulta, tiene que ver con el momento del puerperio. Cuando la mujer, después que la mujer pare o tiene su bebé, sea parto, sea cesárea, sus niveles hormonales cambian. Para favorecer lo que es la lactancia materna, hay un aumento persistente de una hormona que se produce en el hipotálamo, en el eje hipotálamo hipófisis, que se llama prolactina. La prolactina es la encargada de producir, de que se produzca toda la leche, que es la prioridad. La prioridad para la mujer puérpera, para la mujer que acaba de tener un bebé, es poder amamantar. Pero resulta que esta prolactina, ella interfiere, ¿sí? Ella es antagonista del estrógeno. Y el estrógeno, recordemos que es la principal hormona femenina que tienen las mujeres, también la tenemos los hombres, pero es la principal hormona femenina, que es la hormona del deseo. Cuando usted tiene, claro, para que se dé el deseo, tienen que tener la mujer niveles de testosterona y de estrógeno. Pero hablando del estrógeno, durante este periodo de puerperio, la prolactina está tan alta, está muy alta, para favorecer la lactancia materna, que entonces los niveles de estrógeno bajan. Por eso es que existe un método anticonceptivo que es la lactancia materna, ¿sí? Mientras la mujer esté amamantando, no debería tener la posibilidad de reproducirse porque la prioridad es el que está amamantando. Esa es la interpretación de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede con mis pacientes? Me llegan las pacientes con bebés ya más grandecitos, de 2, 3 meses. Doctor, tengo problemas porque es que ya yo no me dan ganas de tener relaciones, tengo una disminución de la libido y no solo eso, sino que no lubrico. Cuando voy a tener relaciones sexuales no hay lubricación y después que yo accedí y que usamos un gel íntimo, algún lubricante, resulta que él está ahí arriba teniendo relaciones y yo estoy pendiente del techo y no alcanzo el orgasmo ni absolutamente nada. Eso es bastante frecuente que lo observemos en este caso, en el caso de las pacientes puérperas. La anorgasmia puerperal está completamente descrita y es importante que le expliquemos todo este preámbulo que yo les acabo de hacer a las pacientes, y importante que no solo ellas lo entiendan, que lo entienda el esposo, ¿sí? Porque la mente humana es una cosa impresionante. En lo que el hombre también se da cuenta de que la esposa no lo busca, de que la esposa no tiene interés sexual, de que la esposa no lubrica, de que la esposa no está disfrutando la relación sexual y que realmente su mente está en otra parte. Más que todo debe estar orientada a su bebé, porque esa es la naturaleza. Entonces el hombre empieza a pensar ideas alternas, a pensar en otras parejas, a interrumpir la relación, porque esta relación no es la adecuada, no es el camino que ella ya no me quiere, cosas por esa índole. Entonces, si nosotros le establecemos a nuestras pacientes y le aclaramos de que esto va a suceder durante el puerperio, entonces digamos que ya ambos miembros de la pareja están más listos para afrontar esta situación. Va a haber una mejor estimulación previa, que es un factor importante en el tratamiento. Cuando ahorita hablemos del tratamiento, van a usar lubricantes y van a establecer un momento para poder tener relaciones, que no sea simplemente el momento en que el bebé se quedó dormido, sino que van a procurar que haya un momento real en el cual pueda existir este intercambio sexual y que sea satisfactorio para ambos, que puedan alcanzar el orgasmo tanto el caballero como la dama. Eso tiene que ver mucho entonces con esta anorgasmia secundaria. Y sobre todo sobre la anorgasmia situacional, ¿sí? La anorgasmia situacional, les recuerdo que es que la paciente tiene la característica de que solamente puede alcanzar el orgasmo en situaciones muy particulares. Por ejemplo, recordando casos de algunas pacientes, doctor, es que yo solamente puedo alcanzar el orgasmo mediante la masturbación y cuando yo estoy sola. No vale que esté nadie cerca, que esté mi marido,
la única forma que yo alcance el orgasmo es así, que yo me puedo relajar, estar tranquila y lo alcanzo. De resto, nunca. Entonces, eso también se puede tratar recordando de que en este caso en particular de una anorgasmia situacional, pues estamos tratando con una paciente que puede alcanzar el orgasmo, pero ciertamente su órgano sexual más grande, el mayor de los órganos sexuales, está teniendo diferencias con el intercambio sexual, ¿sí? Con el intercambio y con la interrelación con otras parejas. Entonces, ¿qué nos tiene que ofrecer la ciencia? ¿Qué tratamiento podemos conseguir para lo que es la anorgasmia? Importante que sepamos que no existe farmacológicamente, no está descrito, no está autorizado por la FDA ningún tratamiento que mejore la anorgasmia femenina, ¿sí? No existe. ¿Qué es lo que vamos a hacer a nivel médico? Vamos a intentar diagnosticar este pequeño 5%, ¿verdad? Aunque ya dijimos que la gran mayoría es el 95%, que es del órgano sexual más grande. Pero antes de trabajar con eso, vamos a intentar resolver si esa patología viene de un 5%, por lo tanto hay que hacer un examen físico completo, un examen hormonal, un buen interrogatorio para ver cómo están los ciclos, ¿verdad? El saber cómo están los ciclos es importante. Igualmente tenemos que diagnosticar que la paciente no esté pasando por momentos de hipoestrogenismo, que son momentos momentos que pueden ser naturales en la vida, en los cuales los niveles estrogénicos están bajos, y al estar los niveles estrogénicos bajos, pues la libido baja la lubricación, baja la capacidad de alcanzar el orgasmo. ¿Qué momentos son normales de hipoestrogenismo? Son normales durante la lactancia materna, en el puerperio, son normales también cuando la paciente está recibiendo algún tratamiento que trabaja en niveles superiores, como Lupron, por ejemplo, en los casos en que se está tratando con endometriosis. También algunos anticonceptivos pudieran generar cuadros de anorgasmia, sobre todo que con los anticonceptivos que son solo de progestina, yo voy a estar realizando una inhibición de los estrógenos. Y por último, las pacientes que ya están en la edad del climaterio, ¿sí? Cuando se está en el periodo que se conocía como perimenopausia, cuando estamos alrededor de los 45 años en adelante, es normal que los niveles estrogénicos desciendan, disminuya la libido, disminuya las características turgentes de la mucosa de los genitales y por consiguiente disminuya también la posibilidad de alcanzar el orgasmo. Una pregunta que hacen por ahí bastante frecuente, después de una histerectomía, ¿existe algún problema para alcanzar el orgasmo? Sí y no. Recordemos que el cuello del útero tiene una inervación por los ganglios de Frankenhausen, tiene una inervación que tiene que ver con la relación sexual, tiene que ver con el estímulo. No es el único estímulo, la mayor parte, cerca del 90% del estímulo es clitoridiano sobre la superficie del clítoris, pero el cuello uterino también trabaja allí. Pero normalmente no hay ninguna alteración en las relaciones sexuales posterior a una histerectomía. Volvamos con la parte del tratamiento. No existe ningún tratamiento a diferencia de la disfunción sexual masculina, en el cual la ciencia ha avanzado mucho, sobre todo después de la utilización del famoso sildenafil. Y es importante que hablemos del sildenafil en las mujeres porque hay muchos mitos. Hay gente que dice que se utiliza el sildenafil en las mujeres y de esa manera, ¿cuál sería el efecto teórico del sildenafil en las mujeres? Pues generar una vasodilatación periférica, sobre todo a nivel de los genitales, y eso mejore la lubricación. Existen estudios contradictorios al respecto, no hay un estudio franco, un metaanálisis que nos hable y que sea claro al respecto. Lo único que la FDA aprueba en este tema de la anorgasmia femenina es un pequeño aparato que se llama Eros Device, que tiene un costo de aproximadamente $400 en los Estados Unidos, que genera un sistema de vacuum, como una especie de vacío a nivel de clítoris, y eso produce una vasodilatación a nivel clitoridiano y le produce un aumento de la sensibilidad a nivel del clítoris. Por lo tanto, describe algunas literaturas, tampoco es completamente, claro estos
estudios en los Estados Unidos en donde aproximadamente un 40% de las usuarias presentan una mejoría de este cuadro de la anorgasmia. Pero realmente no existe ningún fármaco. Por allí usted va a ver una serie de fármacos que le ofrecen, que le pintan villas y castillos, como por ejemplo la yoimbina, como por ejemplo otros medicamentos, pero que no existen estudios que estén realmente aprobados al respecto. Ahora bien, el tratamiento parte entonces de un buen estudio médico y posteriormente un tratamiento psicológico para individualizar el caso en cada paciente y analizar realmente cuál es la causa de esta anorgasmia femenina. Entre las primeras causas, entre los primeros tratamientos que nosotros intentamos resolver para estas pacientes es que intenten alcanzar el orgasmo de forma manual, ustedes mismas, mediante un proceso de la masturbación en su casa, en un momento íntimo donde nadie las moleste. Parece mentira que en el siglo XXI uno le plantee esto a algunas pacientes y las pacientes se sorprendan. ¿Qué? Yo nunca he hecho eso. Entonces, ciertamente ya por ahí seguimos deshilachando el problema. Una paciente que interpreta con mucho recelo sus genitales, que se dificulta hablar de ellos, que no quiere hablar del orgasmo, que no los manipula fuera de la relación sexual, pues ya por ahí estamos viendo por dónde viene el problema. Entonces, en general, digamos que la primera fase del tratamiento de la anorgasmia es un autodescubrimiento, ¿sí? Un autodescubrimiento. Entonces, mediante un simple estado de masturbación, un estado de autosatisfacción personal, en el cual no haya interrupciones, en el cual la paciente pueda tener una privacidad e intentar de forma manual o con el uso de algún juguete el alcanzar el orgasmo en solitario. Y posterior que la paciente haya alcanzado el orgasmo, ahí conozca su cuerpo, es que va a poder interactuar en una pareja. Eso más o menos es lo que les traigo sobre anorgasmia. La anorgasmia es realmente una patología bastante frecuente. De hecho, me he topado con varias pacientes que llegamos al diagnóstico o llegamos a la pregunta de que si alcanzan el orgasmo y ni siquiera saben qué es el orgasmo. ¿Y qué es eso, doctor? Bueno, el orgasmo es el estado que tú alcanzas al final, el culmen, y dicen, no, doctor, yo he tenido 5 parejas y bueno, sí, yo disfruto la relación sexual, pero finalmente no alcanzan el orgasmo. Entonces tal vez lo difícil de diagnosticar este problema es que muchas veces la misma paciente ni siquiera sabe que está teniendo un problema. Ni siquiera sabe que está teniendo un problema. Y allí radica el gran problema. Porque todos hemos vivido por nuestra propia vida. Nadie ha vivido por la vida de otro. Entonces, bueno, vamos a pasar a responder algunas preguntas. Por favor, si tienen alguna pregunta, vamos haciéndola. Por aquí preguntan, doctor, saludos, ¿qué opina de la copa menstrual? Bueno, muy bien, no tiene mucho que ver con el tema de la anorgasmia, pero vamos a responderla. La copa menstrual, para los que no saben, es algo que está muy de moda ahorita. Es una estructura cónica de látex que se coloca dentro de la cavidad vaginal y tiene la característica de que ella va a recoger el fluido menstrual, ¿sí? O sea, viene como a suplantar lo que son las toallas menstruales, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo yo que opinar? La copa menstrual es un ahorro, ciertamente. Eso se lava, se reusa. Existe bastante literatura que nos habla de patologías con el manejo de patologías en copa menstrual y en tampones que nos hablan de patologías como por ejemplo los estafilococos y los estreptococos, pacientes que fallecieron por el uso de copa menstrual y de tampones. Pero sucedía cuando las pacientes lo dejaban por más de 8 horas. ¿Sí? Normalmente la copa menstrual pues hay que irla rotando más frecuentemente. Si usted no ya espera pasar las 8 horas con la misma copa menstrual, no debería haber ningún problema. La copa menstrual lo que obliga es a tener una mejor manipulación,
las pacientes cuando están aprendiendo hacen un desastre, se les bota, se chorrea, pero bueno, como todo hay que aprender. Recordemos que es un objeto que hay que colocar profundo en vagina. Por aquí preguntan, saludos, ¿qué podría generar que al momento del contacto con el clítoris se sienta molestia y no placer? Bueno, lo primero que pudiera responderte al respecto es que el clítoris tiene que ver con la lubricación. También el clítoris es un elemento, tiene todas las terminaciones nerviosas que tiene el glande, que tiene el pene, pero concentradas en una superficie menor al 10%, por lo tanto es una estructura mucho más sensible. Entonces lo que típicamente se ve es que la gente lo quiere manipular muy toscamente, no, simplemente con fricción, y eso genera dolor, ¿sí? Entonces lo que se recomienda es que tiene que ser un tacto más delicado, más suave y con lubricación. Si no hay lubricación, generalmente lo que va a generar con la fricción es dolor. Por aquí preguntan el nombre del equipo que venden en Estados Unidos que mejora la anorgasmia. ¿Puedes repetirlo? ¿Cómo no? Se llama Eros Device. Eros Device. Eros Device, poniéndolo en español, con B pequeña, y C. Eros Device. Es un pequeño aparatico de fricción. Lo hemos leído en libros, en Google se puede ver, se puede comprar por Amazon. Yo por aquí nunca lo he visto. Pero mejora solamente cerca del 40%. Bueno, completamente a la orden por mi consulta. Recuerden que el problema de la anorgasmia es un problema multidisciplinario para las pacientes que me están escuchando y que han sufrido de esta patología. Es un problema multidisciplinario que primero lo intentamos resolver los ginecólogos. Damos las herramientas básicas de inicio, de autodescubrimiento, y que posteriormente, si no se mejora, tiene que manejarlo o un psicólogo o un sexólogo, ¿sí? Esa es la orientación, y que es un problema realmente importante. Completamente a la orden y por mis redes, @ginecología simple y @ginecología BQTO. Para mí ha sido un gran placer. Carlos Rodríguez, médico especialista en ginecología y obstetricia, desde la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela. Que tengan feliz noche.